Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Cardoso. Pertenezco al programa en gestión agroempresarial con número de ficha 2977291. Evidencia cómo nos comunicamos a través del discurso. Para la realización de esta evidencia nos solicitan que se haga una especie de comparativo entre cómo se vería un discurso sin utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal y cómo se vería haciéndolo. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella en la que no se utiliza como medio de expresión el lenguaje ni hablado ni escrito. Esto quiere decir que no requiere de palabras, sino de que se vale de gestos, sonidos y movimientos para expresar ideas, sentimientos y emociones. Elementos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal cumple con el circuito general de la comunicación: un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. Sin embargo, cuenta también con elementos propios no verbales, como son expresiones faciales, postura corporal, proximidad, entonación y contacto visual. La comunicación verbal es el intercambio de información que se realiza a través del uso de palabras, de forma oral o escrita. Para que el mensaje se entienda, se debe compartir el código, esto es, tener el mismo idioma o la misma lengua. Esta forma de comunicación constituye un tipo fundamental de interacción humana, utilizada en una amplia variedad de contextos, desde conversaciones cotidianas hasta situaciones que revisten mayor formalidad. Ahora lo vamos a hacer de una manera más expresiva utilizando las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella en la que no se utilizan como medio de expresión el lenguaje ni hablado ni escrito. Es decir, no se requieren palabras, sino que se vale de gestos, movimientos y sonidos para expresar una idea, sentimiento o emoción. Elementos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal cumple con el circuito general de comunicación. Esto incluye un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. Sin embargo, cuenta también con elementos propios no verbales como lo son expresiones faciales, postura corporal, distancia física, entonación y contacto visual. Comunicación verbal. La comunicación verbal es el intercambio de información que se realiza a través del uso de palabras, de forma oral o puede ser también escrita. Para que el mensaje se entienda, se debe compartir el mismo código. Esto significa que las personas que intenten comunicarse deben compartir un mismo idioma o una misma lengua. En forma de comunicación constituye un tipo fundamental de interacción humana, utilizadas en una amplia variedad de contextos. Pueden ser conversaciones informales y cotidianas hasta situaciones que revistan mayor formalidad. Características de la comunicación verbal. Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes. Uso de palabras. La modalidad puede ser escrita u oral. Y la precisión del tema que se quiere dar. La información tiene que ser directa y precisa, por lo que se tiene mayor control sobre el mensaje que se quiere dar. En conclusión, la comunicación utilizando las técnicas de verbal y no verbal es más eficaz. Cuando durante una conversación o un discurso vemos que la persona que nos quiere dar el mensaje hace movimientos con sus manos, tiene gestos, nos garantiza que la información que nos está dando la está dando con propiedad, que tiene seguridad acerca del tema del cual está hablando. También podemos concluir que el discurso verbal es fundamental para expresar ideas claras y coherentes y que la comunicación